Bueno, muy buenos días a todos. Y yo quería dar la bienvenida a Daniel Escribano, por favor, que pasen. Daniel García Howard también, Javier Angulo y Daniel García. Bueno, como bien sabéis, estamos en una mesa redonda en el ámbito de el evento emprendedor de la Escuela de la Aceleradora de Empresas Impúlsame. Es una mesa redonda que lleva por título Desmitificando el miedo al fracaso, uno de los elementos fundamentales o componentes fundamentales del emprendimiento, que es la tasa de éxito o no que podamos tener en torno a nuestra actitud, cultura y espíritu emprendedor. Y desde luego, cuando fracasamos, que es una realidad, porque hay muchos proyectos fracasados, la actitud que tomamos ante el fracaso, ¿no? A veces se habla de miedo, concretamente aquí hablamos del miedo, pero también introducimos la palabra desmitificación del miedo, desmitificando, para ver de qué manera cada uno de nosotros pues, ha ido superando, ¿de acuerdo?, ese miedo a fracasar, pre y post, antes y después de emprender. Yo suelo decir que lo que en general suele hacer el emprendedor español, desde luego estamos casi en un chiste, ¿no?, pero es cuando emprende y fracasa, se va directo a la ferretería, ¿no? Un poco la metáfora de la ferretería, ¿no? La gente pregunta por qué va a la ferretería, va a comprar una pala, ¿no? Una pala en la que cabe una tumba, se cava un buen agujero en función del tamaño que tenga cada uno y luego se tira la tierra encima, ¿no? Otros emprendedores en el mundo no van a la ferretería, ¿no? Aprovechan para irse al bar, tomarse una cerveza y ver de qué manera pueden superar aquel error o aprender de lo que no han hecho bien, ¿no? No han hecho bien o no les ha permitido, como circunstancias ambientales, tener éxito en el asunto. Yo os iba a pedir, en primer lugar, que os presentéis, que contéis un poquito vuestra historia, uno a uno. Después pasaremos a contar cómo hemos ido interpretando, dándole valor o quitándoselo a ese miedo que podíamos tener pre y post de fracaso. Por lo cual, por favor. Buenas, soy Daniel Gabella, soy ingeniero informático. Mi experiencia como emprendedora empezó hace mucho tiempo, en el año 2000, en laburbuja.com, cuando en la burbuja, que monté un portal universitario, universidadweb.com. La empresa estuvo durante un año bastante bien, sí, pero se hundió el mercado, la publicidad se hundió, estalló la burbuja, salieron grandes competencias como Universia con el Santander, entonces no se pudo seguir para adelante. A partir de ahí, pues, está lo de se ha fracasado en el proyecto. ¿Cómo lo afronté yo desde mi perspectiva? Pues yo dejé un poco de lado el tema del emprendimiento. Soy ingeniero informático y entonces estuve en empresas del sector. Empecé como IBM haciendo proyectos para clientes grandes. Hasta que hace unos 4 años empecé a colaborar con otras startups extranjeras, a hacerles productos a ellos y dije, ¿por qué no? Coincidió también con un evento parecido a este que daba en mi pueblo, en Tomares, un Impúlsame, que me apunté y a partir de ahí dije, ¿por qué no voy a volver, si le hago productos a los demás, por qué no lo voy a hacer para mí? Y empecé a generar otra vez el emprendimiento y ahí he empezado a hacer proyectos como BambinoTab, que es una plataforma para niños de aplicaciones móviles, algunos proyectos de prueba como Turing, de aplicaciones con realidad aumentada y ahora también estoy en un proyecto que está empezando para ver si sale. Es decir, que me pasó 8 años trabajando para empresas hasta que volví otra vez a querer empezar de nuevo a emprender. Bien. Por favor, Daniel, escríbanos. Hola, yo soy el segundo Daniel, aquí hay un tercero, así que no os vais a equivocar con los nombres, lo siento, Javier, por ti. Yo soy un emprendedor continuo, monté mi primer proyecto en 1994, mi primera tienda online por esa fecha, ya os podéis imaginar, y he fracasado muchísimas veces, seguiré fracasando todos los días, pero eso no me ha desanimado a seguir adelante, porque el fracaso no es solo económico, a veces no llegar al objetivo o no llegar a lo que pretendes hacer con tu proyecto. Pero bueno, vengo a comentar con vosotros cómo he superado constantemente esos pequeños o grandes fracasos que he tenido en mi carrera como emprendedor, que todavía continúa.
Fabuloso. Muchas gracias. Al otro Daniel. Daniel García. Yo soy Daniel García, tengo 26 años, soy ingeniero informático y monté mi empresa a principios de 2014. Era de un software basado en la nube para gestionar empresas y pequeños comercios y desgraciadamente pues no terminó de cuajar. Estamos ahora en pleno proceso del concurso de acreedores y yo pues sigo trabajando de freelance y para otros proyectos que me están saliendo. Fabuloso. Gracias. Javier, por favor. Bueno, buenos días a todos. A ver, yo lo mismo me enrollo un poco más, ¿vale? Yo soy informático también. ¿Todos somos informáticos? No, yo estudio Derecho. Tú te salvas, ¿no? Bueno, la mayoría somos informáticos. Después de 5 años como programador, me surgió la vena emprendedora por el 2005, creo, por ahí. Y montamos la primera empresa. La verdad es que fue fantástico porque levantamos mucha pasta, pero lo que no nos enfocamos es lo que se ha dicho en toda la charla, era en las ventas. No vendimos absolutamente nada. Entonces eso llegó un momento en que es insostenible y bueno, pues por diferencia con los socios y eso, pues a mí me echaron. Por lo tanto, he vivido el fracaso también desde el punto de vista de que te larguen de tu propia empresa. Y en ese momento tuve que decidir qué hacer pues, con mi vida, porque el proyecto pues, iba a seguir, pero no siguió mucho. Y con permiso de mi mujer, y después de que me quedara una roncha grande, conseguí que me dejaran seguir emprendiendo. Llegué a un pacto con ella, me dio un margen de tiempo, que todavía lo estoy prolongando. Y monté una de las empresas que han mencionado antes, que es Add4Keys. Al principio no era esa empresa, ya que se ha hablado un poco del pivote. Esa empresa era una empresa de publicidad genérica y precisamente con otra de las empresas que estaba aquí, que es General Games, me propusieron que por qué no cambiaba y la hacía de publicidad para niños, por la problemática que había. Y como tenía la mentalidad ya de ser rápido y que mi mujer no me daba tiempo para mucho más, digo, bueno, voy a correr y a ver qué tal. Pues con eso, gracias a eso, conseguimos montar un equipo muy bueno, conseguí convencer a María Luisa para que fuera nuestra advisor y llegamos a Connector. En pleno mentoring en Connector, llegó un momento que, bueno, pues nos veíamos que fuéramos a conseguir financiación rápida y ahí en medio de abandonarle eso conseguimos que un grupo británico que ya había comprado una de las competencias en Estados Unidos se interesaba por nosotros y la vendimos. Ahora pues, me dedico a trabajar por mi cuenta y tengo algunos proyectos emprendedores que ya veremos. Muchas gracias. Pero entonces, a ver, porque todos habéis contado una historia que además es real, es la historia de vuestra propia vida, donde hay elementos familiares, elementos psicológicos, elementos actitudinales, elementos de todo tipo, elementos ambientales, y todos los tenemos ahí, ¿verdad? Es la suma de todos al mismo tiempo. Yo quería que nos dijerais a todos los que estamos aquí, si al final el miedo al fracaso es una realidad o es un mito. En fin, ¿es un mito o es una realidad? Yo voy a adelantar un rato ahí, que si no, no me dejo hablar, claro. Bueno, yo siempre planteo que el miedo bloquea cualquier situación, ya tanto sea para querer hacer algo, para querer conquistar a una persona, para querer solicitar algo. Entonces el miedo bloquea, pero bloquea en todos los aspectos. Entonces el miedo al fracaso también te bloquea, pero tener miedo a algo, no. Pero el que tiene espíritu emprendedor, y lo cuelo un poco aquí en ese sentido, no tiene miedo. Yo cuando digo que el emprendedor es como un pirata, los piratas salían a navegar, a divertirse y a buscar tesoros, pero si no encontraban no se sentían fracasados, volvían a intentarlo. Y cuando encontraban tesoros se lo gastaban, como decía Javier, tenía dinero, lo gastaban y lo volvían otra vez. El que es emprendedor sigue emprendiendo, aunque haya tenido éxito. Si el fracaso, el éxito no es una medida que te vaya a llevar, y ese miedo lo vas a tener para emprender, para hacer otro montón de cosas. Esa excusa va a ser el miedo, pero entonces no eres emprendedor, no sales a navegar todos los días a ver qué encuentras. Aunque haya encontrado tesoro, vuelves a seguir navegando. Esa es mi opinión. Sí, yo estoy también un poco de acuerdo. Yo más o menos lo comparo como en una película que era Cadena Perpetua, que dice institucionaliza, es decir, te acomoda a no emprender. Con tu sueldo, entonces salir de la zona de confort es difícil de nuevo, pero ahí está. Y la verdad es que el miedo existe, pero se va superando y la verdad es, ¿por qué no? Pues yo
El miedo al fracaso nunca dejé que me gobernara. Yo lo que quería era seguir para adelante, yo luché hasta el último momento, y cuando ya el fracaso fue definitivo, para mí no fue un fracaso por todo lo que había aprendido durante el camino, y el hecho de yo reconocer mis propios errores me ayudó para que en el caso, cuando lo vuelva a hacer, porque lo voy a hacer seguro, el no volver a cometer los mismos fallos que cometí antes. Entonces, cuando vuelva a fallar, voy a tener los conocimientos que he aprendido de las dos últimas experiencias, y así hasta cada vez, hasta hacerlo mejor, hacerlo mejor, hacerlo mejor. Para mí el fracaso es no haber aprendido de los errores que has cometido anteriormente. Y añado, y no intentarlo, porque muchas veces la parálisis que te da el miedo te hace que no lo intentes. Y estamos en una época que tenemos muchas herramientas para probar cosas con metodología Lean, que también se ha hablado, ¿no? Sin tener que gastar tanto y poder generar mucho valor. Pero sí que es verdad que existe, y yo reconozco que todavía cuando voy a emprender algo, bueno, eso es, cuando ya has visto lo duro que es fracasar, pues vas con miedo, pero ese miedo muchas veces hay que convertirlo en algo saludable. Oye, hay que ir con cuidado, hay que saber dónde invierte, pero no dejar que paralice. Yo creo que lo peor de todo es que te paralice. Y bueno, esto también es cultural. Desde pequeños no nos penalizan tanto que fallemos, ¿no? Cuando somos pequeñitos, pero cuanto más mayores somos, parece que equivocarte te penaliza, ¿no? Y yo estoy totalmente en contra. Por suerte a mí me han apoyado, me siguen apoyando, y el aprendizaje es grandísimo. ¿Sabes? Es interesante porque habláis de bloqueo, habláis de parálisis, que son palabras similares y que definen una situación en el ser humano, en el emprendedor, ¿no? Desde luego, eso es superable. Estamos viendo que las consecuencias pueden ser la parálisis, el bloqueo, pero ¿cómo se supera ello? La pregunta sería en concreto, al final, ¿el miedo es una cuestión emocional o es una cuestión racional? ¿Qué pensáis que os pasó? Piso y atrás. Eso, son ambos, es muy difícil. No hay ninguna persona que sea puramente emocional, una persona que sea puramente racional. Las hay, pero son seres muy raros. Puede ser un seldón de la vida, pero no hay, que no tiene emociones. Pero es una combinación de los dos. Todas las personas tenemos parte emocional y parte racional, no nos dividen el cerebro en dos lados, izquierdo, derecho, sentimos. Un poco una historia que yo no conozco, pero yo creo que la parálisis y el miedo tiene parte emoción, parte racional, como ha dicho Javier, es muy España es un país muy peculiar para eso, se castiga mucho, entonces eso te lo van cultivando y te van dando mucha parte racional. Tienes que hacer las cosas así. Es verdad que la crisis ha venido y se ha llevado un tsunami todo por el medio. Antes entró a trabajar en un banco y era de por vida, ahora tengo muchos amigos que están todos en paro. Y si fallas, te machacaban. Entonces, por suerte, se está cambiando mucho. Entonces hay parte emocional, parte racional. Y yo creo que ahora, si a mí me viene uno de mis hijos, alguien me dice, quiero emprender, tú tienes una emoción de ayudar. Antes era como, tú estás loco, vete a lo racional, vete a buscarte una oposición o búscate. Entonces, estamos cambiando mucho esa perspectiva, pero siempre hay combinación de los dos. Lo importante tampoco es que se deje llevar por uno de los dos, esa es mi opinión. No sé qué pensáis. Bueno, yo prácticamente lo mismo, que es una mezcla de las dos. Voy a hablar un poquito más. Si hablamos de actitud, la actitud es es como hacer frente a una cosa, ¿de acuerdo? Tenemos una actitud pro, una actitud que nos castiga a nosotros mismos, ¿no? Al final, en la situación personal de cada uno de vosotros, ¿cómo habéis superado la situación? Con aprendizaje, dándole un valor a lo que habéis hecho durante el camino para no cometer los mismos errores, todo eso. Pero es una cuestión donde os habéis dicho a vosotros mismos, tengo que emprender para convertirme, como tú dices, en un emprendedor continuo, o lo que se llama en inglés un emprendedor en serie, o en fin, o otra persona os ha ayudado en ese proceso porque habéis tenido alguien o habéis tenido que salir vosotros mismos. Es un poco la historia. En mi caso, la idea de que empecé a emprender fue por el entorno donde yo estaba. Yo trabajaba para una empresa, pero donde se incentivaba mucho las ideas propias, el desarrollar tus proyectos y demás, y te apoyaban desde la propia empresa. Entonces eso fue lo que a mí me apoyó, me fue picando el gusanillo hasta que al final pues yo dije, pues venga, pues voy y lo hago. Y en vez de ponerme ninguna pega, al revés, mis jefes me apoyaron en todo lo que pudieron apoyarme y más. Entonces eso fue lo que me ayudó a dar el empujón de empezar el emprendimiento. Y también pues ya lo que es el desarrollo del proyecto y demás, eso te da un subidón, adrenalina, como quieras llamarlo, el ver cómo va creciendo tu proyecto día a día y cómo va avanzando, que eso
engancha mucho, emprender engancha. Cuando empieza ya te O cuesta. sea que es importante rodearse de personas que a uno le iluminen y le animen y todo lo contrario de aquellas personas que... No puedes estar emprendiendo con alguien diciéndote que haces perdiendo el tiempo, que hace que no estás en un trabajo fijo de 9 a 5 y eso por el estilo. ¿Eso ayuda a emprender? Eso mata el emprendimiento. Pues, a ver, en mi caso, igual, yo siempre he estado rodeada de gente. De hecho, yo no consigo un proyecto sin gente de mucha calidad. Y es verdad que al principio, es que ni lo recuerdo, es que ni mis padres son emprendedores, ahora sí, pero nunca lo han sido, y cuando dije montar una empresa, nadie me sabía decir nada. De hecho, por eso mismo íbamos como un tiro y no sabíamos hasta dónde nos iba a llegar. Ahora se ha puesto mucho más de moda, yo creo que como ha venido el paro, en las redes sociales y todo este tipo de eventos hace que se difunda mucho más el tema del emprendimiento, que yo vamos aquí una cosa, que hay que tener también mucho cuidado con este tipo de cosas, porque no porque, o sea, que yo creo que todos los que estamos aquí somos buenos emprendedores porque nos hemos levantado, pero no todo el mundo tiene por qué ser emprendedor. O sea, se puede estar muy a gusto. De hecho yo trabajo en una empresa ahora mismo y se puede trabajar perfectamente en una empresa sin tener que estar ahí como, ay, que no, voy a emprender y voy a ser el raro, no, para nada, ¿sabes? Entonces, sobre todo, emprender con cautela y teniendo un buen equipo. Y por supuesto, si estar motivado. Si no eres una persona que sea capaz de motivarte, vale. Pues va, no, que al contrario, ninguna réplica. Yo voy a continuar, que también me gusta hablar. No, yo nací siendo emprendedor, pero no sé cómo, mi familia no se castigaba eso. Yo compraba en el kiosco al lado de mi casa unas avellanas que me costaban 25 pesetas, que soy muy viejo. Y entonces las rompía en bolsita y las vendía a duro y me ganaba 30 o 35 pesetas. Y con esos dos me compraba un flash a mí. Y yo tendría 7, 8 años y mi padre no me penalizaba, no me castigaba, y cuando no vendía mi padre me decía, inténtalo otra vez. Eso es lo que creo que falta, y es el fracaso está muy estigmatizado. Y yo no lo sé, pero mi abuelo me dijo una frase que diré, este va a ser el emprendedor de la familia. Y un poco me dice, no todo el mundo tampoco va a ser emprendedor, no hay que lanzar a la gente a un barranco. Porque si no tiene cualidades para levantarse, se va a estrellar. Y entonces se va a levantar del barranco, que malo va. Pero eso tampoco es así, pero lo que tampoco hay que estigmatizar es el fracaso. Es decir, yo no veo niños vendiendo galletitas. Yo he vivido en Rota muchos años con los americanos, 30, y allí me venían a vender galletitas, no sé. Ellos venden limonada en la calle. Yo no veo que venden, además le estigman a la gente, no venden limonada. He sacado 20 céntimos, vaya mierda, no, ha vendido 4, que ya es un éxito, que niños de 6 años vendan. Yo cada vez que veo un niño vendiendo algo le compro. Incluso le digo €1 y el niño se va, ahora no vendido un juguete, porque a veces venden juguetes. Entonces eso es un poco lo que pasa, y se estigma. Ha vendido 4 limonadas y te sobran 2 litros, bueno, pues vendió 4, con 6 años en la puerta con sus amigos. Yo creo que es un poco lo que pasa aquí, que el fracaso, desde chico te lo estamos. Sí, claramente la cultura está cambiando, pero desde luego todavía se castiga mucho, incluidas las escuelas, incluidas en las familias, de forma que, bueno, cuesta mucho todavía. A mí me gustaría contaros un poquito más en esa idea de bloqueo, porque al final el bloqueo existe, es una realidad personal, y a veces tocamos fondo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo salimos de ese fondo en el que hemos podido caer? Porque comprendemos o entendemos a nosotros mismos, nos damos la idea de que ya no tenemos más ideas, no tenemos energía para salir, no tenemos automotivación o motivación interna suficiente. ¿Cómo salimos de ahí gracias a la mejora de esos elementos actitudinales, motivacionales o de ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me vino muy bien, realmente cuando yo estaba trabajando en las empresas, pues ahí no sabía nada de emprendimiento. Ahí los compañeros, todo era la empresa y los proyectos en los que estaban. Me vino muy bien los eventos como este, el que realicé en el de hoy en Tomares, porque ahí tienes una energía con gente que quiere emprender, que te ayudan y te enseñan cómo lo tienen que hacer, energía positiva. Y entonces te reúnes con gente que tiene los mismos valores. Yo, cuando estaba en la empresa, me veía mucho, claro, no tenía nadie con quien hablar. De la otra forma, sí. Yo creo que eso es muy importante, el evento como este es muy importante, porque conoces gente con tus mismas aspiraciones y te puedes agrupar. Eso yo lo creo que es súper importante, y además te enseñan a cómo emprender, pero sin tanto riesgo. Eso también es muy importante. Nombra una palabra, lo acabas de nombrar ahora, la palabra riesgo. Entonces, ¿hemos de evitar el riesgo? ¿O el riesgo cómo se vincula con el miedo?
¿Tenemos miedo a ese riesgo, al barranco, a caernos y a estrellarnos? O sea, el hecho de emprender incluye un riesgo, ya depende de cuánto. O sea, tú puedes coger e hipotecar tu casa para lanzar tu proyecto, o puedes coger y pedir un préstamo, todo ese tipo de cosas. Pues esos son riesgos a fin de cuentas a la hora de emprender. Ya depende del tipo de proyecto que quieras hacer. Yo, por ejemplo, no tuve que pedir ningún tipo de préstamo ni de hipoteca ni nada, entonces yo tenía la tranquilidad de que en el caso de que mi proyecto económicamente no me iba a pasar nada. De todas formas, también yo sabía que era joven, tengo 26 años, estoy a tiempo de poder fracasar y poder levantarme sin problema. No tengo hijos, no tengo hipoteca, no tengo cacho, no tengo nada. Entonces yo tenía esa tranquilidad de que en el caso de que fallara, podía levantarme sin problema. Y además también tengo la tranquilidad ya a nivel personal y profesional mío de que por suerte en mi sector no hay falta de trabajo, es más, hay de sobra, entonces siempre sabía que en el caso de que fallara pues podía salir adelante buscando otro proyecto. Sí. ¿Vale? ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, al final cuando emprendes y si te ha ido mal, una cosa que es indudable que te queda es el aprendizaje. Se valora mucho, yo lo he vivido, hay empresas que van buscando este tipo de profesionales, porque cuando emprendemos tocamos todas las ramas de negocio, de venta, de financiación, todas. Entonces ese tipo de perfil existe y se está demandando. Yo en mi caso intenté reubicarme pronto en el sector laboral cuando vendí la empresa, porque tendré que seguir trabajando, y tuve la suerte además de que me contactó uno de los inversores de Barcelona y dijo, pues esto es la oportunidad para volver a coger impulso, a aprender algo más técnico, porque ideas no tenía. Y es un riesgo también. Y en ese momento, pues, él es un rey para mí. Yo tengo hipoteca, mujer, hijos. O sea, ¿Y eso es un problema? eso es un problema, claro. Para emprender es un problema. ¿Un problema? Venga, voy a discutir. Yo tengo 3. ¿Tú cuántos hijos tienes? Yo tengo 3. Y más de una mujer, así que... Pero sí, estoy casado 2 veces, por lo cual tengo 2 suegras, 2 suegros, 2 mujeres, 3 niños, hipoteca, coche, todo lo que tú quieras. No, y no me va a parar, yo voy a seguir navegando. Es decir, simplemente te limita el tiempo un poco y tienes que pensar, sobre todo cuando tienes hijos, que los hijos sí es verdad que te preocupan mucho más que a ti mismo. A mí no me importa caerme por el barranco, pero no quiero que mi hijo se caiga. Entonces sí limita. Cuando llega a cierta edad uno tienes hijos, sí, los hijos sí limitan un poco esa locura de emprender. Quieres arrastrar. Una cosa es el riesgo personal y la otra el riesgo cuando otros dependen de ti. Como decía Howard. Y emocional, o sea, quieres estar con tu niño, no puedes estar 14 horas como un emprendedor que tiene todo el tiempo del mundo. Entonces también somos otro tipo de emprendedores que optimizamos más el tiempo y somos más disciplinados, por eso el tema del riesgo es bastante que es importante. La libertad y el emprendimiento están condicionadas, está claro, la vida está condicionada, tenemos los condicionantes ambientales. Lo que hemos estado viendo es el valor que le damos a aquellos condicionantes que nos permiten, como tú decías, ganar impulso, ¿no? A mí me interesa eso del impulso. ¿Qué permite una persona cuando está hundida o medio hundida, sin saltar de nuevo, ¿no? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Cómo se llena de nuevo de energía? ¿Es gracias al ambiente o gracias a un pensamiento que ha cambiado en su cabeza? Yo creo que el pensamiento está ahí, pero el proceso está dormido. Y yo creo que el ambiente es importante y verte que se pueden conseguir cosas y luego también importante eso, que te enseñen cómo hacerlo con poco riesgo. Tampoco es cuestión de invertir al principio mucho. Yo, por ejemplo, he hecho algunas pruebas de una empresa, he hecho un gasto de 50 euros y el gasto que he tenido. Y fue una aplicación con realidad aumentada, que gastamos 50 euros en un vídeo a la final de Sevilla de una huerta, y a partir de ahí, utilizando los medios que me daba el Impulso Tech de Tomares, salimos todos los medios, y entonces fue un proyecto de empresa que después no salió, pero que estuvo por México dando vueltas, y el gasto fue 50 euros y horas nuestras de 2 personas. Así que se puede hacer cosas y minimizando los riesgos todo lo posible, porque también hay que estar trabajando para conseguir dinero, pero en las horas y sobre todo agrupando con varias personas para minimizar riesgos. Eso es muy importante. Pero insisto, estoy ya quemado, ¿qué hago? Pues en mi caso era, yo estuve quemado y un tiempo un poquito amargado
y dije, pues, ¿por qué voy a estar? Algo me hizo clic y dije, ¿por qué voy a estar amargado? Dejo de estar amargado y sigo para adelante y ya está. No, fue algo personal, también todo mi entorno me apoyó en todos los momentos y demás, conté con el apoyo de mucha gente y ya pues, simplemente dejar de estar amargado y a continuar para adelante. Ese fue mi caso. A ver, yo creo que los emprendedores también que tenemos algo que nos hace que nos levantemos muy rápido, que es la gana de hacer cosas. Entonces, esa diferencia de una persona que cuando no se le ocurre una idea la hace y falla, nosotros estamos constantemente con ganas de hacer cosas, ¿vale? Y ya te digo, yo en mi caso no he necesitado mucho apoyo para levantarme porque siempre he sido autosuficiente. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que trabajar a nivel personal, ser capaz de levantarte de un tropiezo, porque no va a pasar siempre, no va a pasar en la vida personal y en la laboral. Además, una cosa que es importante es que yo creo que nunca se pierde, porque aunque fracase, nunca se pierde. Y porque se aprende mucho, se utiliza mucho de lo que has aprendido. Por ejemplo, en mi caso, he tenido acceso al mentoring, a las clases que me han dado, a conferencias, a espacios de coworking gratuito. Y, por ejemplo, después en otro trabajo, en otra empresa que colaboro, un taller que era de financiación, pues gracias a lo que aprendí de subvenciones europeas y demás, ahora tenemos proyectos de innovación de varios millones de euros cogidos por la Unión Europea. Y eso fue de un curso que realicé de una conferencia. Entonces, siempre que te aportan. Y si no para este proyecto, para el siguiente. Si no, para tu vida laboral. Te hace un poco diferente a tu competencia, porque te dan nuevos valores, nuevas ideas, estás trabajando en tecnología porque te rodeas de gente que está con la mejor tecnología, que aunque no la utilice, sabe que a lo mejor la empresa la va a utilizar dentro de 3 años y tú ya la conoces y la has visto. Entonces siempre ganas. Bueno, y otra cosa muy importante es oxigenarse. Si estás muy quemado no tienes por qué seguir. Date un tiempo, entra a una empresa, trabaja, conoce nueva gente, que de ahí pueden salir nuevos contactos, nuevos socios, y oxigénate. Eso es como el deporte. Si estás muy quemado, es reposo. Si estás muy estresado, descansa, porque estoy igual. Si no te ha salido algo bien, tómate un tiempo, vete de vacaciones, que no siempre se te puede exigir tanto. De hecho, lo hacen mucho. Como hemos fracasado, eso es hemos generado una deuda, pues espérate, ya la devolveremos. Que no se acaba el mundo ahí. Es interesante. Yo creo desde luego nuestro público desde luego está esperando hoy de nosotros que, aparte de que contemos nuestra historia, a ellos le quede algo claro de cómo se puede emprender. El fracaso desde luego es un hecho real y cómo hemos salido, cómo hemos interpretado el miedo pre-post que teníamos ante ese fracaso. Ya estamos viendo las estrategias de afrontamiento de todo ese miedo, ¿de acuerdo? Estamos dando pinceladas, ¿no? ¿Queréis decir algo más en ese sentido? ¿Cómo podemos salir? En fin, ¿qué decimos a nuestro público para que, oye, si te pasa alguna vez, esto es lo que tienes que hacer? Descansar, leer, aprender, dar valor. ¿Qué más se puede decir? Eso es todo. ¿Algo más? Algo más tenido. Eso que has dicho en la parte de leer y demás, lo de un hobby que te permita desconectar una hora, a lo mejor un par de veces por semana, 3, a mí en mi caso me gustaba cocinar y leer, y eso es lo que hacía, son un par de horas que podía estar sonando el teléfono, podía estar haciendo lo que fuera, que yo estaba concentrado en eso y me da igual lo que pasara en el resto del mundo. Eso te da mucho apoyo para continuar con él. Bueno, yo es que como tengo 3 niños no tengo tiempo para nada, entonces pues básicamente... Para nada, Claro, entonces bueno, no, así... Bueno, cuando eras joven lo que pasa es que, como dice Javier, es que te levantas muy rápido, no sé, cuando quieres emprender, tenemos un periodo de reflexión muy corto. Porque normalmente cuando estás emprendiendo ya tienes otras ideas, cosas, hacerlo bien. Vas guardando como en un cajón cosas, entonces luego lo que haces es sacarlas. Las tardas más o menos en abrir el cajón, pero las sacas más o menos rápido. Si yo, cada vez que voy viendo cosas, voy guardando en un cajón, apunto, tengo un Google Docs y voy apuntando cosas. Y un día cuando veo que el proyecto no va bien o ya crees que vas a fracasar, pues bueno, vamos a ir proceso de que pase lo más rápido posible y ya ir al documento y ver cosas, proyectos que tenía ahí, pues interesantes. Pero no sé, no...
como dicen, un hobby, de entretenimiento, un periodo como cuando te deja la novia, no sé, pues hay una fase un poco de luto, pero este dura más o menos. Lo pasa rápido, ¿no? Y seguro que más de uno está pendiente de que tienen una novia o un novio, así que eso ya, algunos tienen 2 o 3 al mismo tiempo, así que me tengo una idea. Pero bueno, un poco de broma, pero sí, al final es pasar, cuando eres emprendedor ya tienes vistas, pasa un pequeño periodo, te dedicas a hobby, familia, amigos, salir o de viaje, se ve muchas maneras, me gusta mucho viajar, o viajas un poco, te relajas. Todo eso ilumina y motiva. Estamos en el último minuto, yo lo que quería, por favor, es que me dejéis un pitch, todos sabéis lo que es, muy breve, en 4, 5, 7 palabras lapidarias, para que el público sepa de alguna manera cuáles son esas palabras clave en la interpretación positiva de, en fin, la superación del miedo a emprender. Por favor. Un reto muy... A ver, lo primero es, ya lo han dicho mucho, fracaso rápido. Hay una metodología que se ha hablado hoy que son fundamentales, ¿no? Y no sabéis cuánto hasta que no la ponéis en práctica, que es tener un producto mínimo viable, validar fracasando mucho y rápido en cada hipótesis, que no os cuesten dinero, ya os he dicho con 50 euros, incluso con menos, es decir, sin nada, y cuando vayas validando, vais cogiendo carrerillas. Si ves que no funciona, no tengas miedo ninguno, no te enamores, tíralo y a otra cosa. Fabuloso, muchas gracias. Para mí, haber fracasado hubiera sido el no haberlo intentado, y habiéndolo intentado, el no haber aprendido de todos mis errores durante el proceso. Fabuloso, gracias. ¿Dani? Yo es que en verdad no sé más qué decirte, porque el fracaso es que para mí no existe. Yo nunca he pensado la jubilación en mi vida. Si yo hago una cosa, no hago otra. Pero cuando alguien me habla de jubilación, de pensión, yo me río. Yo me moriré emprendiendo. Así que el fracaso es un paso de esos muchos que voy a seguir dando toda mi vida. Así que no me va a paralizar en nada. Magnífico. Gracias, Dani. Yo lo tomo como una experiencia, coger siempre lo positivo y que te va a servir seguro para proyectos siguientes. Muy bien. Pues Daniel, Javier, muchísimas gracias por vuestra participación y por los mensajes positivos que habéis dado al público hoy. Así que os emplazamos en el futuro para seguir emprendiendo, que es siendo lo más importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una experiencia tremenda escucharos, porque la verdad que creo que no es nada habitual encontrar a estos ases y encima hablar tan de corazón. Así que gracias a todos. A vosotros. Y bueno, para pasar